con toda reverencia, delante de la presencia de nuestro Dios, vamos a doblar nuestras rodillas en el nombre del Señor Jesucristo. La lectura de la palabra de Dios tiene como marco de base la carta que escribe el apóstol San Pablo a los Filipenses en su capítulo 2, de sus versículos del 12 al 16. Esta lectura estará a cargo de un servidor. Mis amados hermanos, nuevamente los saludo con la paz de Dios. Vamos a ponernos de pie por reverencia a la palabra santa de nuestro Dios. En la carta que escribe el apóstol San Pablo a los Filipenses, su capítulo 2, de sus versículos del 12 al 16. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin culpa, en medio de la nación maligna y perversa, entre los cuales resplandecéis como luminarias en el mundo, reteniendo la palabra de vida para que yo pueda glorificarme en el día de Cristo. No he corrido en vano ni trabajado en vano. Amén. Sea la palabra de nuestro Dios en vuestros corazones. A continuación, escucharemos el himno especial que presenta la familia López Corpus y el cual se titula de la siguiente manera: Mientras viva aquí.
cerca de ti, lléname de paz y amor, mientras yo viva aquí, la adoración y fervor siempre serán mi sentir, mientras viva yo aquí. Permite, Señor, servirte con el corazón, haciendo tu voluntad, hasta que vengas por mí. Mientras viva yo aquí, en ti, mi Jesús, será firmada mi fe. Siempre en ti confiaré, hasta que vuelvas, Señor. Quiero pedirte, Señor, me des las fuerzas y valor para poder yo cumplir tus mandamientos, Señor, siempre contigo seguir y ser por ti vencedor. Mientras viva yo aquí, permite, Señor, servirte con el corazón, haciendo tu voluntad, hasta que vengas por mí. Mientras viva yo aquí, en ti, mi Jesús, será firmada mi fe, y siempre en ti confiaré, hasta que vuelvas, Señor. Los días que tú me des, quiero consagrarme más, sintiendo en mi corazón esa virtud celestial, para algún día poder estar contigo en Sion. Mientras viva yo aquí, permite, Señor, servirte con el corazón,
siempre en ti confiaré, hasta que vuelvas, Señor. Ha llegado el momento de recibir el mensaje de la palabra de Dios, el cual lleva por título Ocupaos en vuestra salvación y tiene como marco de base la carta que escribe el apóstol San Pablo a los Filipenses en su capítulo 2, versículo 12, y está a cargo de nuestro hermano Ezequiel Márquez Ortiz, ministro del Señor Jesucristo. A todos los presentes, cada uno de ustedes, los saludo con la paz de Dios, hermanos. Todos aquellos que nos ven a través de esta transmisión, sea el Señor el que los colme también de grandes bendiciones. Voy a hablar unas palabras referentes al asunto que lleva por título Ocupaos en vuestra salvación. Su base en la carta epístola que escribe San Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículo 12, no sin antes agradecer al Todopoderoso por la bendición que me concede de poder estar aquí también congregado con nuestros hermanos para adorar el nombre del Señor. A Él sea la gloria y la alabanza por siempre jamás. Dice su palabra, el versículo de base del capítulo 2 de la epístola a los Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Dice así: en el nombre del Señor Jesucristo, por tanto, amados míos, versículo 2:12, hermanos. Por tanto, amados míos, mis colaboradores cuyos nombres están en el libro de la vida. Permítame tantito. Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, dice su palabra, como siempre habéis obedecido, no como en mi paciencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, San Pablo, al hablar estas palabras a la iglesia de Filipos y a nosotros en este tiempo, nos hace saber, ¿verdad?, de la ocupación que debe de haber en nosotros en vuestra salvación. Es una ocupación, un trabajo, hermanos,
que debe de haber siempre en nosotros, ¿verdad? Para poder nosotros porque dice su palabra, en esta exhortación que da San Pablo, pide a los hermanos, ¿verdad?, de la iglesia en Filipos, dedicar atención y tiempo a su salvación, ya que les exhorta que se ocupen en ella con temor y temblor, ya que esto es necesario, hermanos. Y porque debe de haber un cuidado de la salvación, ¿verdad?, en todo momento. Y el cuidado de la salvación, hermanos, consiste en poner por obra la palabra del Evangelio. Esto es, hermanos, lo que para cuidar nuestra salvación, esto consiste en poner por obra la palabra del Evangelio. Por esto, hermanos, dice el apóstol, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también obedecisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Les habla a los corintios que era necesario retener la palabra del Evangelio que él les había predicado, y para poder para poder ocuparse en su salvación habría que retener la palabra que les había predicado San Pablo, porque si no la retenían, hermanos, pues había el riesgo, ¿verdad?, de creer en vano. Por esto es la ocupación que se debe tener, ¿verdad?, en la salvación. Tener un cuidado, pues muy grande, hermanos, porque de ahí depende, ¿verdad?, el que nosotros seamos también salvos, ¿cierto? Ya fuimos salvos por el bautismo, hermanos, pero tenemos que retenerla hasta el final, este evangelio que nos ha predicado la palabra de Dios, porque Santiago, siervo de Dios, declara por ahí en su capítulo 1, versículo 22, ahí Santiago declara, ¿verdad?, por qué es necesario retener, ¿verdad? Dice así su palabra: mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se le olvidó qué tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, tal será bienaventurado en su hecho.
Entonces, hermanos, Santiago ya nos explica más, ¿verdad?, respecto a nuestra salvación, a ocuparnos en vuestra salvación. Que al oír la palabra, hermanos, la retengamos y seamos hacedores de ella. Que la hagamos, que la pongamos por obra, ¿verdad? Para que, pues, estemos meditando en nuestra salvación. Porque si no, de lo contrario, hermanos, nos engañaríamos a nosotros mismos. Dice la palabra, hermanos. Porque es necesario retenerla y hacer como la palabra dice. Y que no se nos olvide, hermanos. Porque si no vamos a ser oidores olvidadizos, ¿verdad? Que la oímos y pues ya al rato ya no nos acordamos. ¿Por qué, hermanos? Porque no la ponemos por obra. La palabra se debe de poner por obra para que nosotros nos ocupemos de nuestra salvación en todo momento. Dice, mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este tal será bienaventurado en su hecho. Entonces, hermanos, hay una gran bienaventuranza para el que pues está ocupándose en todo momento de su salvación. Ocuparse es un trabajo, hermanos, que le debemos dedicar a la palabra para que nuestra salvación siga en pie, ¿verdad? Es necesario, hermanos. San Pablo enseña a los creyentes de Éfeso a vivir sabiamente, con mucho entendimiento, entendidos de la voluntad, ¿verdad?, de Dios, redimiendo el tiempo. Así nos lo dice en Efesios 5, 15, 17. Ahí encontramos esta atestación bíblica, hermanos, para que pues seamos entendidos, porque estamos siendo hacedores de la palabra, no nomás oidores, sino hacedores. Hacemos lo que la palabra nos dice y lo llevamos a cabo y lo vivemos, hermanos. Porque entramos en una meditación de lo que aprendimos y de esta manera es bueno todo esto, hermanos, para estar ocupados en vuestra salvación. Dice su palabra bendita en Efesios 5, 15 al 17. Mirad pues cómo andéis avisadamente, no como necios, mas como sabios, redimiendo el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seas imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Tenemos que nosotros mirar, hermanos, cómo andamos avisadamente, no como necios, como sabios, redimiendo el tiempo en todo momento, porque los días son malos. Tenemos que redimir el tiempo, hermanos, en ocuparnos en el trabajo de vuestra salvación, para no ser imprudentes, sino entendidos de la voluntad del Señor. Tenemos que llevar a cabo
de estar siempre ocupados, hermanos, en vuestra salvación. Al recibir la salvación, toca al creyente cuidarla. Es el testimonio de San Pablo acerca de los cristianos de Tesalónica. Dice su palabra en el 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, del 6 al 10. Ahí encontramos, hermanos, cómo San Pablo nos habla de aquella iglesia de Tesalónica, que ellos siempre se ocuparon de su salvación. Pues dice su palabra en el capítulo 1 del 6 al 10, ahí está escrito, hermanos, cómo estos hermanos en todo momento estaban ocupados. Y vosotros fuisteis hechos imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra con mucha tribulación, con gozo del Espíritu Santo, en tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que han creído en Macedonia y en Acaya, porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y en Acaya, mas aún en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada. Porque de ellos cuentan de nosotros cuál entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar a su Hijo de los cielos, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir. San Pablo, hermanos, da el testimonio de esta iglesia que recibió la palabra en medio de mucha tribulación con gozo del Espíritu Santo, en tal manera que habéis sido ejemplo, dice, de todos los, con mucha dice, ejemplo a todos los que han creído en Macedonia. Entonces, hermanos, estos hermanos llevaban a cabo, ¿verdad?, su trabajo de ocupación en su salvación, y pues siempre salieron adelante. Y tal es así que divulgaban, hermanos, divulgaban el evangelio de nuestro Señor Jesucristo en todo momento. Ya que ellos daban testimonio de su salvación, hermanos. Esto es necesario, hermanos, porque en el trabajo que tenemos de ocuparnos en vuestra salvación, en todo momento, pues vamos a estar llenos de esta fe tan grande que da la palabra de Dios. Y vamos siempre a salir adelante. A los hebreos escribió enseñándoles a vivir con paciencia la vida de Dios. Los enseñó, pues los ojos, dice, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta,
puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual habiéndole sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, sentándose a la diestra del trono de Dios. Entonces, hermanos, San Pablo nos hace una invitación a correr con paciencia, ¿verdad? La carrera que nos es propuesta. Que pues pongamos nuestros ojos en el autor y consumador de vuestra fe, en todo momento, ¿verdad? Esto es necesario, hermanos, para que siempre estemos ocupados en vuestra salvación, porque también dice la palabra de Dios ahí en los Hebreos, capítulo 12, ahí encontramos, estando ocupados en vuestra salvación, vamos a retener su palabra y la vamos a poner por obra en todo momento. Capítulo 12 de los Hebreos, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe en Jesús, el cual habiendo sido propuesto gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, sentándose a la diestra del trono de Dios. Reducir pues a vuestro pensamiento aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, porque no os fatiguéis en vuestros ánimos desmayando. San Pablo nos hace saber, hermanos, por tanto también nosotros, teniendo alrededor nuestro una grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos. Tenemos muchos testigos alrededor, como lo tenían los hebreos, hermanos. Y una nube de testigos, dejando todo el peso del pecado. No poner la mirada en esos testigos que nomás nos están viendo a ver qué hacemos, sino dejemos todo el peso de ese pecado y corramos, hermanos, con paciencia la carrera del Señor Jesucristo. Ocupémonos siempre en vuestra salvación, hermanos, porque hay peligros, hermanos. Dice San Pablo a los Hebreos en su versículo 2, capítulo 2, versículo 1, por tanto es menester que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, porque acaso no nos escurramos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme, y toda rebelión y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud tan grande, la cual habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que lo oyeron? Entonces, hermanos, es necesario, ¿verdad?, que atendamos las cosas, ¿verdad?, de la ocupación en nuestra salvación con diligencia, porque acaso no nos escurramos. Hay peligro, hermanos. Si no la atendemos con diligencia, hay peligro de escurrirse. ¿Ha visto usted que un vaso de agua al ladearlo
y se escurre y empieza a gotear hasta que no queda nada de agua. Así pudiera pasar, hermanos, si no atendemos las cosas que hemos oído. Pudiera pasar que la palabra se vaya escurriendo de nuestra alma y nuestro corazón y quedar vacíos por no ponerla por obra, hermanos. Es necesario esto, hermanos. Por eso San Pablo nos hace saber, ¿verdad?, por su palabra, tocante al trabajo de vuestra salvación, hermanos. Porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda retribución y desobediencia recibió justa paga de retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si tuvieran en poco una salud tan grande? La salud de la salvación, hermanos. Si la tuviéramos en poco, si a los ángeles, hermanos, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda retribución y desobediencia recibió justa paga de retribución, o sea, se les dio remuneración, pago, hermanos. ¿Nosotros cómo vamos a escapar de esa salud tan grande? La cual, habiendo sido publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que lo oyeron, testificando juntamente ellos Dios con señales y milagros y diversas maravillas, repartimiento del Espíritu según su voluntad. Entonces, hermanos, es bueno ocuparnos en nuestra salvación. Redimimos el tiempo, ¿verdad? Porque los días son malos y, hermanos, malos en cuestión de tanto mal que hay de pecado. Nosotros nos tenemos que, hermanos, ahora sí que adentrar en nuestra salvación y poder explicar cómo fuimos salvos, ¿verdad? Cómo el Señor Jesucristo nos salvó y nos perdonó, y de esta manera, como Él tuvo misericordia de nosotros, y hasta este día poder estar delante de su presencia con todo temor y temblor. Iglesia del Señor, vamos adelante, no teniendo en poco la salvación que Cristo nos ha dado, que costó su sangre preciosa. Pongamos en práctica siempre un grande cuidado a nuestra salvación. Cristo nos quiere ya en el cielo, iglesia del Señor. Él nos brinda toda su ayuda para llegar a la patria celestial de los bienaventurados. Un día estar contentos y adorándole allá por toda la eternidad. Dios os bendiga y Dios os guarde. Ahora se presenta la familia López Corpus para cantar la alabanza especial titulada Ayúdame mientras llego.
Señor, a caminar contigo siempre, que en mi peregrinar no me falte jamás tu ayuda, que me dirijas por el camino que debo andar. Mis fuerzas me faltaran, buen Jesús, extiende tu bondad en mi Señor y ayúdame, pues quiero allí en tu gloria un día poder entrar, donde ya no hay más penas ni angustias ni dolor. Mi alma suspira ansiosa, pues ya desea ir estar. Mas mientras llego, Cristo, por favor, ayúdame. Ya se arrecia cruel en mi sendero, yo quiero listo estar para vencer y darte gloria. Llena mi corazón de tu poder y tu virtud, para que diariamente en devoción pueda vivir. Yo cuidaré, Señor, de acatar tu consejo siempre. Ayúdame, Señor, ayúdame a cada día caminar en limpieza junto a ti. Si ves que un día mis fuerzas me faltaran, buen Jesús, extiende tu bondad en mi Señor y ayúdame, pues quiero allá en tu gloria un día poder entrar, donde ya no hay más penas ni angustias ni dolor. Mi alma suspira ansiosa, pues ya desea ir estar. Mas mientras llego, Cristo, por favor, ayúdame. Mas mientras llego, Cristo, por favor, ayúdame.
Vamos a unir nuestras voces para cantar el himno congregacional titulado La carrera del cristiano, marcado con el número 159 de nuestros himnarios. Número 159, titulado La carrera del cristiano. Durante el transcurso de esta alabanza vamos a depositar nuestra ofrenda voluntaria. Jesús, hablaré con el Rey Celestial y pedirle que envíe de su luz al camino que debo de andar. Sostenidos por su gracia, llegaremos al final, viviremos para siempre en la patria celestial. La carrera por ser un oficio se recibe de parte de Dios, va luchando contra el negro vicio, por doquiera se escucha su voz. Sostenidos por su gracia, llegaremos al final, viviremos para siempre en la patria celestial. Oh cristiano, no olvides que el mundo verte quiere hundido en el mal. No permitas ni por un segundo que otro gane tu premio sitial. Sostenidos por su gracia, llegaremos al final, viviremos para siempre en la patria celestial. Pues dejando el pecado corramos con paciencia la santa carrera, el ejemplo de Cristo sigamos, que muy pronto Él allá nos espera. Sostenidos por su gracia, llegaremos al final, viviremos para siempre en la patria celestial. Al llegar ese día glorioso en que Cristo nos venga a llevar, terminar mi carrera con gozo, es mi anhelo luchar y triunfar. Sostenidos por su gracia, llegaremos al final, viviremos para siempre en
en la patria celestial. La clausura de este culto está a cargo de nuestro hermano Héctor Nicolás Viramontes Brondo, obispo de nuestro distrito. Mis amados y queridos hermanos, la paz y gracia del Señor sea con todos ustedes. Le agradecemos al Señor la bendición que Él nos dispensa en este día, la celebración de este culto, donde hemos escuchado el mensaje de la gloriosa palabra del Señor, esperando sea este mensaje el alimento que venga a nutrir nuestra alma y seguir adelante en este camino glorioso en el cual, por bendición del Señor, por gracia de Dios, nos encontramos, hermanos. Las actividades, hermanos, continúan. Dios mediante, el próximo jueves estaremos celebrando un culto de carácter de oración con el mensaje que está programado: no tentarás al Señor tu Dios, mensaje a cargo de nuestro hermano Tito Pérez, y programista Ernesto Trejo. Apoyarán en el culto los hermanos con alabanzas, el doctor Trejo Betancourt, el niño Abner Pérez y los hermanos Cerqueda. En los congregacionales, el dueto Trejo Betancourt. Para el día sábado se espera a la juventud a las 7 de la tarde para el estudio de la guía juvenil que está impartiendo mediante la plataforma de Meet. Y para el día domingo también tenemos nuestra escuela dominical a partir de las 3 de la tarde y a las 4 el culto especial de predicación. El tema El Día Malo, expuesto por nuestro hermano Juan Reyes, programista Liu Ramos, y participan en el programa Cantores del Gran Rey y las hermanas, o un grupo de hermanas del sector 2. Bueno, hermanos, este es el programa que, primero, la voluntad del Señor, habremos de llevar a cabo estos días, Dios mediante. Bueno, hermanos, también el día jueves, como sabemos, es día de ayuno. Y quería yo, hermanos, invitar a todo el distrito para que ayunemos este día por la juventud. Vamos a orar por nuestros jóvenes, de una manera muy especial los bautizados. Vamos a orar por ellos, los jóvenes que ya en cierto momento hicieron un compromiso muy serio con el Señor, que ese compromiso siga de pie en la vida de ellos, que el no estar en los templos participando, pues no sea causa de resfrío para nuestros muchachos. Y hermanos, esto nos preocupa como pastores y como padres también. Mirábamos el día sábado pasado que solamente 12 jóvenes estuvieron en el estudio juvenil de todo el distrito. Significa, hermanos, que pues falta un poco más de empeño a nuestros jóvenes. Y queremos invitar a los padres para que también en su momento nos puedan apoyar, para que mientras estamos en esta situación ahorita de los templos cerrados, y bueno, aprovechar lo que tenemos, como son ahorita los estudios mediante estas plataformas, que tenemos que aprovecharnos de ellas, ya que pues es una forma también para usar esta tecnología para bien. Y bueno, hermanos, entonces el día jueves, reitero, vamos a ayunar por los jóvenes bautizados. Si usted tiene en su casa un joven bautizado, pues vamos a incluirlo en nuestro ayuno al Señor. Muy bien, mis hermanos, pues ha llegado el momento de orar al Señor. Y no sin antes agradecer a nuestro hermano Ezequiel Márquez, ministro del Señor, nuestro hermano Óscar Márquez, encargado del sector 4, la familia López que han venido con nosotros,
López Corpus. Dios les pague a nuestros hermanos su apoyo que han dado hoy en este día en la actividad que se tenía programada. Dios les bendiga, hermanos. El Señor sea con ustedes. Bueno, hermanos, ocupados en vuestra salvación. Antes de orar, hermanos, quiero que traigamos a la mente la ocupación de Noé. Noé. La Biblia nos habla de este hombre justo, pero ¿cómo se ocupó Noé en su salvación? Pues la Biblia dice, por la fe Noé, habiendo recibido respuesta de cosas que aún no se veían, porque todavía no había venido el diluvio, con temor aparejó el arca en que su casa se salvase. Ahí está, hermanos, el trabajo, la ocupación, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es por la fe. Vea usted, hermanos, cómo Noé se ocupó en su salvación. Pues dice la Biblia que por la fe, habiendo recibido respuesta Noé de cosas que aún no se veían, pues no se conocía la lluvia. Era un vapor que regaba las plantas, pero no se conocía la lluvia. Pero Noé, hermanos, dice que con temor aparejó el arca. Ahí está, aparejó, preparó el arca. 100 años, hermanos, tardaron para construir aquel barco de 3 pisos. Dios le entrega el plano a Noé diciendo, mira, así harás el arca para que seas salvo tú y tu casa. Y Noé, hermanos, se prepara juntamente con su familia, pues dice que con temor aparejó el arca en que su casa se salvase. Y así, hermanos, nosotros también queremos que nuestra casa, nuestra familia, sean salvos juntamente con nosotros, que no se pierda ni uno. Y para ellos, hermanos, ahí está el trabajo, la ocupación que dice San Pablo. Ocupaos pues en vuestra salvación con temor y temblor. Mucho más ahora, dice el apóstol San Pablo, no solamente, dice el apóstol San Pablo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Por qué dice San Pablo en mi ausencia? Porque San Pablo estaba encerrado, hermanos. Estaba preso por predicar la palabra del Señor. Y el estar ausente, hermanos, el líder, el pastor, el padre, porque también al pastor se le considera como un padre que aconseja. El estar ausente, esa figura, hermanos, que estamos acostumbrados a verlo, hermanos, pues quiera o no, hermanos, anteriormente cuando había cultos y que sabíamos que no estaba el pastor, que no iba a estar, hermanos, ¿qué decíamos? Pues no vamos al culto, no va a estar el hermano, ¿verdad? ¿Sí? Por eso, hermanos, San Pablo dice, por tanto, amados niños, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ya no estoy presente. Ocúpense en vuestra salvación, con temor y temblor. Hermanos, esta es una exhortación que sirvió en su momento para la iglesia de Filipos, que ellos también, como nosotros, habían creído al Señor y ahora también nosotros. Por lo tanto, mis hermanos, esta es la exhortación para nosotros, para todos los que estamos, hermanos, sirviéndole al Señor, para todos los que hemos adquirido del Señor esta gloriosa salvación, hermanos. Por eso el apóstol San Pablo, hermanos, nos dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecados, ¿sí? Nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Entonces, gracias a Dios, hermanos, por gracia somos salvos. Y esto, hermanos, es algo de valor, que no hay que perderlo, hermanos, la salvación que nos ha dado el Señor, que no ha costado, hermanos, ni un centavo para nosotros. Cristo Jesús, Él pagó el precio de nuestra salvación. Por eso, hermanos, la exhortación de San Pablo para nosotros es que nos ocupemos. Muy bien, mis hermanos, pues ha llegado el momento de orar. Invito a la iglesia que están allí en sus hogares. Vamos a orar ahí junto a su familia, sus hijos,
Vamos a buscar el rostro del Señor. Y los que estamos aquí en el santuario en esta noche, hermanos, vamos a orar. Vamos a ir de hinojos a la presencia de nuestro Dios. Y le vamos a decir al Señor que el Señor siempre nos bendiga. Bendiga a la juventud, bendiga a toda la iglesia, los que tenemos este compromiso con el Señor. Mis amados hermanos, vamos a doblar nuestras rodillas en el nombre del Señor. Les invito que vayamos de rodillas al Señor, vamos a buscar su rostro y vamos a pedirle al Señor que nos ayude en este camino todos los días de nuestra vida. Oramos en el nombre. Yo soy eterno Padre. Gracias, Señor, te damos a ti, Padre eterno, por habernos dispensado, mi Señor, esta grande bendición, Señor, de estar aquí. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado por medio de tu palabra bendita y gloriosa. Señor, ayúdanos para ser cual no es, Señor, ocupándonos de nuestra salvación, Señor, porque no sabemos el día ni la hora en que tú, Señor, aparecerás en las nubes del cielo, Señor. Tu venida será repentina, Señor, y no habrá momento para prepararnos, Señor. Por eso, Señor, mientras llegue ese momento, ese día, Señor, estaremos ocupándonos en nuestra salvación, Señor, porque hemos sido salvos por gracia, por ese amor tan grande, Señor, que tuviste para con cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido, mi Señor, que en este día nos bendigas. Yo te ruego, Señor, bendigas a tu pueblo, Señor, a todos los que hemos creído en este santo y glorioso nombre, Señor, del cual hemos alcanzado la salvación, Señor. Y ahora, Señor, nos cuesta ocuparnos en ella, Señor, porque sabemos que está latente el peligro, el riesgo de perder, Señor. Por eso, Señor, tú nos has hablado por tu palabra, Señor. Esa palabra que habremos de atesorar en nuestros corazones. Bendiga, Señor, tu pueblo, tu iglesia, Señor. Mientras están los templos cerrados, Señor. Mientras estemos ausentes, Señor, de estar en los cultos, Señor, nuestros hermanos, estaremos esforzándonos cada día, Señor, por participar de las actividades de estar, Señor, presenciando estos cultos, Señor, juntamente con nuestras familias, Señor, recibiendo el alimento de nuestra alma, que es tu palabra. Guárdanos, Señor, bendito este camino. Nos rogamos. Gracias. A tu nombre sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos. Siempre. Amén. Amados hermanos, vamos a despedirnos en el nombre del bendito Salvador. Gracias te damos, Padre Celestial, por habernos concedido esta grande bendición, Señor, de estar delante de tu presencia, Señor. Gracias porque concediste a tu iglesia, Señor, estar aquí, Señor, reunidos. Y nuestros hermanos ahí también en sus hogares, Padre eterno, que con toda reverencia también, Señor, han estado, Señor, delante de ti siguiendo este culto. Guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano santa. No nos dejes, Señor, no nos desampares, porque ¿a dónde iremos fuera de ti, Señor? Si solamente tú tienes para nosotros esa vida eterna que nos has prometido, Señor. Ayúdanos a ser fieles a ti, Señor. Ayúdanos cada día a ocuparnos más y más en nuestra salvación, Señor. No permitas por nada que las corrientes mundanales, Señor, lleven, Señor,